Estimados amigos, esta es la primera de dos conferencias que voy a dedicar a un aspecto concreto de la inteligencia artificial, que es el de sus consecuencias sobre nuestra vida intelectual y nuestra vida volitiva y afectiva. En esta primera de las dos conferencias voy a tocar el tema principal de las consecuencias que tiene el uso de la inteligencia artificial concretamente para la vida intelectual. Porque ciertamente que uno de los desafíos antropológicos más urgentes de nuestro tiempo se define por la relación que vamos a establecer cada uno de nosotros con la inteligencia artificial. Nos hemos topado de golpe con este fenómeno y estamos encandilados sin saber bien cómo manejarnos. A decir verdad, las raíces de lo que hoy llamamos inteligencia artificial se remontan a mediados del siglo XX, cuando el informático estadounidense John McCarthy, durante el congreso organizado en la Universidad de Dartmouth, propuso intentar, palabras suyas, hacer una máquina capaz de mostrar un comportamiento que se calificaría de inteligente si fuera un ser humano quien lo produjera. Pero el público general tomó conocimiento más claro de este fenómeno recién a fines de los 90. Primero, cuando la famosa computadora Deep Blue de IBM venció en 1997 al campeón de ajedrez Garry Kasparov. Y sobre todo después, a partir de los 2000, cuando aparecieron los primeros motores de búsqueda y recomendación, como son los de Amazon, Google, que igualmente todavía no eran vistos como inteligencia artificial, aunque ya contenían el modelo de base de todo lo que va a ser la inteligencia artificial. Empezó luego a tornarse algo cotidiano con la difusión de los llamados asistentes de voz a partir del 2011, Siri, Alexa, Google Assistant, y explotó en 2022 con la aparición de la inteligencia artificial generativa, accesible a cualquier persona, por ejemplo, a través de ChatGPT, que propuso o lanzó este producto al mercado en noviembre de 2022 y en pocas semanas alcanzó 100 millones de usuarios. Entre 2023 y 2024 comenzó ya a integrarse en los programas de computación de uso cotidiano, por ejemplo en Word, Excel, Google Docs y en redes sociales como WhatsApp, y se fue de esa manera masificando. Luego apareció la edición automática de imágenes a través de la IA, la producción de videos, etc. Según la revista Time, ChatGPT pasó entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 de 300 millones de usuarios semanales a 810 millones. Hace poco, en mayo de este año 2026, según datos del Sensor Tower, ha superado los 1.000 millones y es solo una de los cientos de modelos que existen. En realidad, el fenómeno relacionado con la inteligencia artificial o IA es muy complejo y no puede juzgarse o englobarse dentro de un solo juicio o un juicio único, porque como ha dicho el Papa León XIV, la técnica no debe considerarse en sí misma como una fuerza antagónica respecto de la persona. Esto lo leemos en la primera encíclica del Papa León XIV dedicada a este tema en particular, Magnificat Humanitas, en el número 4. Pero también añade que hay que ser realistas y reconocer que cada etapa del progreso, se refiere al progreso en particular ahora tecnológico, también ha puesto de manifiesto el lado ambiguo de instrumentos capaces de causar daño cuando no se orientan hacia el bien. Y también ha dicho que las innovaciones tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, no son neutrales en el sentido que pueden aumentar la participación y la justicia o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión. Esto lo leemos en el número 85 de ese documento. Porque siempre se dan estos instrumentos tecnológicos dentro de un contexto concreto que
las hace de hechos o buenas o malas. Solo consideradas como una abstracción puede decirse que son indiferentes, pero nunca se dan en la realidad como abstracciones, sino contextualizadas, con circunstancias, con fines, con intenciones, con efectos, con consecuencias, con sesgos, etc. Y hay que analizar mucho para poder formarse un juicio justo y exacto. Además hay que tener en cuenta la complejidad que viene del hecho de que, por un lado, estamos hablando de modelos muy diversos de los cuales la mayoría de las personas solo conoce algunos: ChatGPT, Gemini, Claude, Microsoft Copilot, Grok, Perplexity, etc. Incluso hay un modelo, Magisterium IA, creado en 2023 por un equipo llamado Longbird, que, sin ser propiamente de la Iglesia Católica, ha sido entrenada en base a los documentos magisteriales católicos, tratando de ofrecer así una base de conocimientos especializada y fiable. La mayoría de los modelos de IA pertenecen a empresas tecnológicas privadas y de poderío inmenso, como es Microsoft, Google, lo que pone cuestiones delicadas en cuanto a su relación e influencia sobre los estados políticos. Por otra parte, además de los dueños de las IA, están los pensadores que las fomentan, los que las promueven o incluso los que las critican y buscan moderarlas. Muchos de estos pertenecen a esas mismas compañías y empresas. Otros no, son pensadores privados, independientes, pueden ser escritores, catedráticos, investigadores, filósofos, etc. Muchos de estos están embarcados en proyectos a su vez transhumanistas y algunos incluso profesan el poshumanismo, por lo tanto hay toda una antropología detrás de lo que proponen. Algunos consideran que las IA alcanzarán una autonomía cada vez mayor, superando incluso a la inteligencia humana e incluso llegando a lo que ellos llaman la singularidad en la que tomarían conciencia. Y otros consideran esto utopías fantásticas. Los hay que piden controles, los hay que no quieren restricciones, etc. Después están las implementaciones más peligrosas, como el posible uso bélico, control social, control financiero, imposición de ideologías, sesgos filosóficos. A todo esto hay que sumar las cuestiones más serias de los enormes recursos que el funcionamiento de toda IA demanda, tanto en materia no humana como en el trabajo humano, que a menudo se realiza en condiciones rayanas con la esclavitud. Todo esto exige, por lo tanto, planteamientos filosóficos, políticos, morales y de doctrina social. Lo ha intentado en parte el Papa León XIV en su reciente encíclica Magnificat Humanitas del 15 de mayo de este año de 2026. Yo no voy a tratar aquí ninguno de estos aspectos, simplemente voy a partir del hecho de que, al margen de todas estas cuestiones que necesitan respuestas urgentes, la IA ya ha entrado en la vida cotidiana de la mayoría de las personas de nuestro tiempo y está integrada incluso en instrumentos de uso cotidiano, desde los procesadores de texto a los programas de traducción, a los GPS de nuestros teléfonos, a nuestras redes sociales de uso cotidiano para comunicarnos y trabajar, etc. Por tanto, solamente quiero reconocer algunos beneficios que de hecho aporta esta herramienta y advertir, sobre todo, ese es el objeto de estas dos conferencias que voy a dar, los riesgos que conlleva en el uso más cotidiano, que es el cada día más extendido, ¿no? que es sobre todo en la comunicación, en la lectura, en el estudio, en la educación, de modo tal de que cada uno juzgue y valore cómo regularse frente a la inteligencia artificial y tome las decisiones pertinentes. Ciertamente que la IA ofrece muchos beneficios y, bien usada, podría reportar muchos más de los que actualmente disponemos. Solo para enumerar algunos. Puede ciertamente aumentar de forma gigantesca la productividad, automatizando, por ejemplo, tareas repetitivas, administrativas o pesadas como la clasificación de datos, elaboración de informes,
procesamiento de documentos, etc. Si usáramos bien de esto, podríamos quizá contar con más tiempo para otras actividades más específicamente humanas, como la creatividad, el análisis y sobre todo las relaciones interpersonales. También puede poner en nuestras manos conocimientos que antes solo eran accesibles a especialistas e investigadores muy dedicados. Ahora casi todos podemos obtener explicaciones de temas complejos, aun cuando no contemos con un profesor. Podemos traducir textos en segundos en lenguas que no hemos podido estudiar. Podemos comunicarnos con personas que hablan en otras lenguas sin necesidad de esperar aprenderlas después de varios años. Podemos aprender habilidades nuevas, alcanzar conocimientos de alto nivel académico sin necesidad de contar con recursos económicos suficientes. Las mejoras en el campo de la medicina y la salud son más que notables. En este momento está ayudando a detectar enfermedades más rápidamente, a personalizar tratamientos, a analizar imágenes médicas con mayor precisión, a apoyar el desarrollo de nuevos fármacos, a realizar diagnósticos más tempranos y con menores errores, a diseñar mejores tratamientos. También hay que mencionar la robotización de cirugías complejas, la realización de las mismas a distancia, etc. En la vida diaria pone a nuestra disposición asistentes personales, mapas de navegación inteligente, cámaras, teléfonos, hogares inteligentes, etc. Todo esto se le puede dar mucha utilidad, aunque siempre recordando que no está exento de riesgos. En el plano educativo, la IA permite organizar tutorías personalizadas, conseguir y disponer materiales adaptados al ritmo de cada alumno, hacer explicaciones alternativas, dar asistencia a profesores. En el plano científico y de la investigación permite realizar simulaciones físicas, nuevos descubrimientos matemáticos, predicciones climáticas, sismográficas, modelos de materiales nuevos. Ayuda notablemente también a las personas con discapacidad, poniendo a disposición lectores de pantalla más inteligentes, subtitulado y traducción en tiempo real, asistentes conversacionales para quienes tienen movilidad reducida, etc. También pueden ofrecer nuevas oportunidades económicas, impulsando nuevas industrias, empleos tecnológicos, emprendimientos de bajo costo, automatización flexible para pequeñas empresas, etc. Y se podría seguir la enumeración. Hay que reconocer que muchas de estas cosas que he mencionado también tienen su contracara que hay que sopesar muy cuidadosamente. Porque, por ejemplo, en el plano económico y laboral, que hemos mencionado, también conlleva el riesgo de volver innecesarias muchas tareas que actualmente realizan personas de carne y hueso, ocasionando, en consecuencia, un serio problema de desempleo. De hecho, muchos temen que se vuelva a repetir lo que pasó con la revolución industrial en el siglo XIX, que trajo muchos avances industriales por un lado, pero ocasionó graves trastornos sociales, sobre todo por la pérdida de muchos empleos que antes realizaban personas concretas y que a partir de entonces se automatizaron, las realizaron máquinas, etc. Y lo mismo digamos de otras ventajas que considero ambivalentes y no tan claras. Por ejemplo, cuando se habla del gran impulso que está ofreciendo a la creatividad humana al poner en manos de todos herramientas que permiten generar textos, crear imágenes, videos, música, pedir sugerencias, ideas, etc. Según los partidarios de la IA, esto no reemplazaría la creatividad, sino que amplificaría la capacidad de producir, de experimentar, de explorar. Pero me permito desconfiar un poco al respecto e incluso pensar que la realidad puede ser exactamente lo contrario. También muchas de las cosas que he mencionado tienen otras contrapartidas que hay que sopesar mucho. El tema de los grandes avances de la medicina, sí, pero puestos al servicio de todos o puestos al servicio de unos pocos, puestos al servicio solo de los pudientes, y así con muchas cosas que evidentemente exigen que no nos encandilemos con un aspecto del fenómeno, sino que consideremos todos y después hagamos
un peso de todo esto y saquemos las conclusiones que en algunos casos no necesariamente tienen por qué llevar a una aceptación total de la IA, sino a decir que solamente usándola en un cierto sentido, en una cierta medida, puede ser beneficiosa integralmente para el ser humano, para el ser humano. Sobre todo, el uso de la IA, no solo el exagerado, sino el frecuente e incluso el no tan frecuente, pero cuando es innecesario, especialmente en el plano de la educación, de la autoeducación, de la autoformación, creo que trae consecuencias que hay que tomar muy en serio. Y a eso, como he dicho, voy a abocar estas dos conferencias. Quede pues en claro que no estoy en contra de la IA en general, pero que veo urgente establecer criterios muy precisos para evitar muchos de los peligros que he mencionado y sobre todo los que voy a mencionar a continuación, que son exclusivamente en esta conferencia los referidos a la inteligencia, al conocimiento humano y en la próxima conferencia los referidos a la educación de la voluntad y de nuestra afectividad. Sobre todo cuando los usuarios son principalmente niños y adolescentes, que son sujetos que se encuentran en la edad de desarrollo de su personalidad. Igualmente, todo lo que voy a decir creo que vale también para los adultos. En primer lugar, señalo como posible consecuencia, y que de hecho ya es constatable, la superficialidad del pensamiento, ¿no? Algunos incluso ya usan la expresión pensamiento tercerizado para referirse a la delegación de pensar, del pensar personal en una IA. En su libro de 2010, ¿no? ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Subtítulo Superficiales, Nicolás Carr ya recordaba que Sócrates, viendo extenderse la costumbre de algunos filósofos de poner por escrito sus ideas, que hasta el momento se divulgaban solo de forma oral, comenzó a temer que esto trajese como contrapartida la pérdida de la memoria o el desuso de la memoria, que hasta ese momento era el principal instrumento para conservar el pensamiento y que por eso era la memoria proverbial en muchas personas, por ejemplo los grandes poetas que eran recitadores de memoria, como Homero, de quien se dice incluso que era ciego, o los patriarcas bíblicos. En efecto, los libros han traído extraordinarias ventajas, pero han hecho también menos necesario que en el pasado el cultivo de la memoria. Esto es la ley de todo progreso tecnológico que trae avances en un sentido, pero deja en desuso quizá algunas actividades humanas que también eran importantes y que habrá que ver de qué manera se palia ese detrimento. Sin embargo, nunca se había percibido tanto este fenómeno que ya digo destacaba Sócrates, como con la aparición de Internet y los primeros buscadores, Google, Yahoo, que no solo nos permiten obtener muchos datos sin necesidad de recurrir a nuestra memoria, sino que incluso en su propaganda alientan a que no usemos nuestra memoria y que confiemos esta función a sus propios algoritmos. Alejandra Fring y Don Tapscott, citados por Nicolás Carr, sostienen, por ejemplo, que la memorización es considerada por Google una pérdida de tiempo. De hecho, se preguntan ellos, ¿para qué entrenar nuestra memoria precaria teniendo lo que alguno ha calificado la memoria perfecta del silicio, ¿no? Es decir, del material en el que se construyen los procesadores? Esto mismo vale para otras funciones intelectuales como puede ser la clasificación, el análisis, la organización, etc. Con la IA generativa, esto se ha agudizado todavía más, porque se recurre a ella para recibir un pensamiento ya procesado por otros o combinado por el mismo algoritmo según criterios que son principalmente estadísticos. En todo caso, lo que se recibe es un conjunto de ideas que no tienen relación directa con la persona que solo termina repitiéndolas o asumiéndolas como propias sin mucho criterio. Si a esto se suma la falta de una rigurosa criba
y confrontación de los datos ofrecidos, el resultado es la asunción de un pensamiento ajeno sin tamizar ni verificar. Porque la IA es veloz, pero también puede ser falsa. Corremos así el riesgo de forjar una cultura acostumbrada a consumir ideas ya procesadas, y en muchos casos muy mal procesadas, sin esfuerzo propio, convirtiendo a los usuarios en loros incapaces de pensamiento sólido y personal. Ciertamente, esto podría evitarse en parte si solo se recurre a la IA después de intentar comprender personalmente un texto o un problema, formulando preguntas que exijan pensar y no limitarse a obtener datos, etc., ¿no? Y esto es lo que están proponiendo muchos profesores y educadores que se ven desbordados por este fenómeno y han decidido pactar con él en vez de ponerse en contra. Entonces dicen, bueno, tratemos de encauzarlo, tratemos entonces de lograr un buen uso. Todo eso en los papeles realmente funciona, pero seamos sinceros, ¿cuántas personas recurren a la inteligencia artificial con estas actitudes? Una cosa es la posibilidad teórica y otra lo que se realiza en la práctica. Y como dice Michel Desmiurget en ese libro tan mentado, ¿no? La fábrica de los cretinos digitales, cuando se trata del tema de las pantallas, como llama él a todo este fenómeno tecnológico, prevalece el uso idiotizante. Y eso que Desmiurget no tiene en cuenta, además, otro problema que teológicamente podríamos añadir y que es el pecado original, que nos lleva siempre a elegir lo más fácil, los atajos, lo que evite toda fatiga e incluso lo que es buscar lo que es más atractivo y no necesariamente lo que es mejor. Segundo lugar, señalaría como efecto, segundo riesgo, la erosión e incluso la pérdida del sentido crítico. Porque la IA genera texto con autoridad aparente, incluso cuando contiene errores. Está diseñada para responder asertivamente, es decir, transmitiendo lo que transmita con seguridad, incluso cuando está inventando las respuestas. Está preparada, dice un profesor italiano, Fabio Mercorio, para responder, no para decir la verdad. De aquí el problema de las llamadas alucinaciones, como viene siendo llamado todos estos errores que muchas veces aparecen en las respuestas que ofrece la inteligencia artificial. Sigue diciendo este profesor Mercorio, ChatGPT puede inventar con gran imaginación. No está entrenado para decir la verdad, sino para responder siempre. Los chatbots, que son los programas para conversar a través de texto o de voz, casi nunca dicen no lo sé. La lógica es que una respuesta, aunque sea incorrecta, es mejor que ninguna. Esto se debe, sigue diciendo este autor, a que durante el entrenamiento responder siempre es mejor que no responder. Incluso los modelos para compañía personal siguen este criterio, responder siempre con asertividad para maximizar el compromiso y la gratificación que genera dopamina y crea adicción, convirtiendo a los chatbots en un refugio para personas sólidas o frágiles. Hasta aquí Mercurio. El problema de las alucinaciones a las que acabo de mencionar, que son las alucinaciones tecnológicas, no las alucinaciones que se estudian en psicología, es uno de los que más preocupan a los generadores de IA porque los desprestigia. Como dije, se denominan así las respuestas que parecen seguras, pero en realidad son incorrectas o incluso enteramente inventadas por la IA. Ocurren cuando un modelo de IA genera información que no existe, o interpreta mal la existente, o inventa fuentes, inventa citas, nombres, hechos inexistentes, o extrapola más allá de lo que sabe alguna cosa sin advertir los límites. ChatGPT reconoce el problema explicando que no es un error de cálculo, sino confabulación verosímil, y sostiene
que en tareas bien delimitadas y cerradas, como por ejemplo reducir simplemente resumir un texto dado, corregir gramaticalmente un texto, traducir, reformular algo, el riesgo es relativamente bajo, dice del 1 al 3%. Pero este riesgo aumenta en tareas informativas generales. Por ejemplo, cuando se le hacen preguntas históricas generales, se piden explicaciones conceptuales, biografías conocidas. Aquí pasa del 5 al 15% las posibilidades de error. Y en tareas académicas exigentes como pedirle citas precisas, referencias bibliográficas exactas, fechas, decretos, documentos poco difundidos, sube del 15 al 30% y se vuelve muy alto, del 30 al 60% o más, en las tareas creativas, especulativas y con presión de respuesta. Y añade respecto a esto último, aquí la IA prefiere responder algo falso antes que callar porque fue entrenada para ayudar. Esto es lo que responde ChatGPT cuando uno le hace la pregunta de cómo es este problema de las alucinaciones al mismo, entonces, motor de procesamiento que llamamos IA ChatGPT, ¿no? Eso es lo que tiene dentro de las fuentes que maneja. Por esta razón, algunos modelos, como este mismo ChatGPT, contienen al final de su página web una advertencia que dice: ChatGPT puede cometer errores, considera verificar la información importante. Este es el modo, evidentemente, de evitar demandas judiciales cuando se da falsa información. Pero lamentablemente, deben ser muy pocos los que realizan alguna verificación, y menos que nadie los estudiantes, no solo por la pereza, sino por el desinterés por la verdad. Las alucinaciones ocurren porque los modelos no aprenden la verdad, sino que analizan patrones estadísticos en grandes cantidades de texto o imágenes y luego generan la continuación más probable según esos patrones. Cuando los datos de entrenamiento son incompletos, son contradictorios o el modelo intenta responder a preguntas fuera de su conocimiento, por eso entonces puede confabular detalles para mantener la coherencia y fluidez de sus respuestas. Esto ocasiona desinformación, es decir, difusión de datos falsos que algunos usuarios toman por ciertos, dando pie a decisiones erróneas en contextos a veces médicos, legales o financieros, lo cual causa evidentemente daños reales, incluso graves, pérdida de confianza, etc. Para reducir este riesgo hay que tener mucha disciplina en el uso de la IA, no solo usándola solo para lo indispensable, sino verificando siempre la información, confrontándola con las fuentes, lo que no siempre es fácil de hacer y a veces tampoco es posible, sobre todo cuando la IA cita textos de difícil acceso. Téngase en cuenta que la IA no toma la mayoría de los textos de sus fuentes originales, sino de artículos que citan esas fuentes. Algunos de esos artículos son de escaso valor. A veces no se trata de estudios serios que hayan tomado sus citas y referencias de fuentes originales, ¿no? Sino de otros que simplemente repiten lo que leyeron, que habían repetido otros, que habían leído, que habían repetido a otros, y así sucesivamente. Y uno se encuentra entonces con referencias muy concretas, pero en realidad jamás verificadas. De ser así, cuando uno toma todo eso y la IA nos ofrece todo esto, la seriedad científica, ¿no?, obligaría a prescindir de estos datos. Es decir, cuando no se puede verificar una cita que nos ofrece alguna inteligencia artificial, uno no debería usar esa cita. Pero esto ciertamente no lo hace la mayoría de las personas que prefieren correr los riesgos de que después, evidentemente, lo que ha dicho no tiene sustento o ha atribuido a algunas fuentes cosas que esas fuentes jamás han dicho, ¿no? Creerían que entre los jóvenes estudiantes la mayoría ni siquiera se toma el trabajo de intentar verificar lo que una IA le sugiere o quizá ni siquiera se lo plantea. Estas alusiones ocurren incluso cuando uno pide al sistema que cite fuentes verificables. Puede hacer la prueba.
a veces le pide fuentes verificables, le ofrece la IA, uno pasa a verificarlas personalmente y resulta que sigue sin ser verdadero lo que le está diciendo. De todos modos, no debemos reducir el problema de las alucinaciones en torno al sentido crítico, es decir, a la capacidad de distinguir la verdad de la falsedad, sino que el problema más grande se plantea al nivel del desinterés por la verdad de parte de la mayoría de los usuarios. Por eso, Walter Quattrocchiocchi, director del Center for Data Science and Complexity of Society, for Society, de la Universidad La Sapienza de Roma, describe la situación usando una expresión verdaderamente interesante, la llama epistemia, que quiere decir incapacidad de distinguir el conocimiento de lo que suena como conocimiento. Es decir, es una forma moderna de transmitir un dicho muy antiguo que dice así: mundus vuldecipi ergo decipiatur. Es decir, el mundo quiere ser engañado, por lo tanto, que se engañe. Parecería que es el lema que guía a muchas IA. En tercer lugar, señalo como riesgo la posible degradación del lenguaje y del estilo personal. Porque los textos generados por los diversos modelos de IA suelen compartir un estilo muy reconocible. Son coherentes, pero son neutros, son repetitivos. ¿Por qué? Porque los modelos optimizan la probabilidad estadística de las palabras, no la originalidad humana. Esto ocurre porque a pesar de que la IA se alimenta de una gigantesca base de datos, los modelos de lenguaje aprenden patrones estadísticos, generando frases y estructuras promedio, es decir, las más probables al generar un texto. Esto resulta en una homogeneidad de estilo y una repetición de frases y giros. Por eso a veces es fácil de reconocer este texto ha sido armado con una IA, ¿no? Carecen, de hecho, muchas veces de ingenio, de vida, de perspicacia, etc. Y el uso y abuso de la IA conlleva, a la larga por lo menos, a la disminución de la creatividad, a la pérdida del lenguaje propio y del tono, es decir, a que uno termine asimilando eso que le ofrece la IA dentro de su propio estilo, lo cual significa la pérdida de todo estilo o la no adquisición, en quien no la tenía, la no adquisición de un estilo, lo cual lo evitaría si esa persona está leyendo libros buenos, autores clásicos, etcétera, pensadores de peso y autores de hermoso estilo, cada uno en su lengua. Hay que mencionar también la erosión del esfuerzo intelectual como posible consecuencia. Ya mencioné la superficialidad. Esta es consecuencia del empobrecimiento de algunas actividades vitales para el vigor intelectual. Una persona que quiere crecer culturalmente o hacer un serio trabajo intelectual debe dedicar tiempo a la lectura, al análisis, a la síntesis, a la discusión, a la confrontación con otros textos más comprensibles, la búsqueda en textos de apoyo, diccionarios, enciclopedias y otros recursos más. La IA nos simplifica y ahorra muchos de estos pasos. Puede ofrecernos esquemas de trabajo, colecciones de textos sobre los cuales ya elaborar, explicaciones simplificadas de textos difíciles, resúmenes, síntesis de pasajes largos o complicados, etc. Todo esto puede ayudar en algún momento determinado y acotado como una excepción. Hay circunstancias realmente en las cuales el tiempo apremia y quizá no se puede hacer todo con la pausa y profundidad que sería deseable. Pero si estos procedimientos se repiten, y sobre todo si se vuelven los más cotidianos, los más ordinarios en nuestra vida, el resultado obvio será el abandono o al menos la disminución del esfuerzo intelectual. Y con esto disminuirá necesariamente la fortaleza mental, la capacidad de investigación, de concentración, de síntesis, la creatividad, la paciencia para todo lo que exija tiempo, repetición, memorización. Y eso es simplemente un detrimento de nuestra personalidad en lo que tiene de intelectual. Por tanto, quien quiera forjar
Un hábito intelectual serio y sólido deberá disciplinarse muchísimo en este sentido. Obligarse a escribir sin asistencia de una IA, sin traductores automáticos, sin ayudas exteriores. Exigirse a uno mismo una lectura lenta y profunda, meditada, la confrontación de fuentes serias, usar textos impresos en la medida de lo posible, etc. Si quiere crecer intelectualmente, todo esto se impone. En quinto lugar, menciono como posible consecuencia negativa la confusión entre información y sabiduría. Es otro riesgo que conlleva casi necesariamente la IA, ¿no? La IA maneja y ofrece información, datos. Esto puede ser útil, dije, pero no es suficiente. El ser humano necesita experiencia y observación personal, rumiar sus vivencias y sacar de ellas experiencia, que es lo que Santo Tomás llama memoria cuando habla de las partes de la prudencia. La memoria que allí menciona no consiste solo en recordar datos, sino la experiencia, la lección que nos ha dejado la vivencia de una situación, de un fracaso, de un éxito. ¿eh? Es el dato, pero rumiado, meditado y convertido en un saber. La sabiduría entonces no consiste en una acumulación de datos, sino destilar la esencia de esos datos y comprender lo sustancial, distinguiéndolo de lo accidental. Precisamente, saber viene de sapere, saborear, como quien le ha tomado el gusto y distingue las cosas como un catador. Un vino bueno de un vino malo, un queso bueno de un queso malo. ¿eh? Es algo distinto entonces. La IA puede apabullar por la cantidad de datos, pero estos pueden dejarnos en ayunas respecto de la esencia de las cosas. Internet, de hecho, ofrece exceso de información. Ese es el problema principal. Es decir, más cantidad de la que podemos procesar. Del mismo modo que un aluvión no sirve para regar un campo, sino que, por el contrario, arrasa el sembrado, lo mismo, una enorme cantidad de datos no nos hace más sabios. Normalmente deja, ¿no?, nuestra inteligencia apabullada, como aplastada por una cantidad de elementos que no puedo procesar y en los cuales no sé qué es verdadero, qué es falso, qué es principal, qué es secundario, qué es esencial, qué es accidental. Uno puede conocer muchas cosas y al mismo tiempo no saber pensar. Aquí se aplica muy bien aquella sentencia de San Ignacio de Loyola que él dice en otro contexto, ¿no? Dice, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Es decir, no basta la acumulación intelectual de conocimientos. Lo que transforma y llena el alma, la inteligencia, digamos aquí, es la experiencia interior, afectiva y contemplativa de lo conocido. Sentir y gustar, ¿eh?, que usa aquí San Ignacio, son verbos experienciales, aluden a una aprehensión viva, afectiva, personal, existencial de la verdad. Y ese internamente, de saber internamente, quiere decir interiorizar la verdad, o sea, asimilarla por el corazón. Toda esa unión de inteligencia y afectividad hace a la verdadera sabiduría de la persona. Otra de las consecuencias que debemos mencionar, o posibles consecuencias negativas, es la dependencia emocional e intelectual. La IA está diseñada para involucrar a la persona, creando cierta dependencia de la persona, de nosotros, respecto de esa inteligencia artificial, de ese programa, de ese algoritmo. Lo dice un experto a quien ya he citado más arriba. Decía así, los sistemas artificiales son sustitutos de la conversación humana, entrenados con miles de millones de diálogos que reproducen patrones comunicativos. En sus respuestas siempre están activos, proponen alternativas, hacen preguntas, intentan entretenerte. No se limitan a dar la respuesta correcta, quieren involucrarte. El objetivo es el placer de la conversación. Al igual que Netflix te sugiere otro título después de ver una película, el chatbot tiene como objetivo prolongar la conversación que tiene contigo. Y al hablar
inevitablemente tú te descubres, es decir, le revelas a la IA cómo eres, qué te gusta, con qué te puede seguir enganchando. Ningún objeto digital, sigue diciendo este autor, es neutro. Mientras lo usas, él te usa a ti, modifica tus criterios, cambia las connotaciones, el cerebro se adapta a los nuevos objetos. Algunos hablan de dependencia intelectual de la IA para referirse a la costumbre cada vez más extendida de delegar a la IA tareas intelectuales que debería hacer uno personalmente. Por ejemplo, algunas decisiones personales, respuestas a consultas, correos, etc. Ya no se trata ni siquiera de pedirle a una IA que nos elabore un texto que diga tal o cual cosa, sino de pedirle simplemente que nos diga qué debemos decir. Eso es lo que hacen muchas personas. Lo primero no es bueno, ese pedirle que me elabore este texto con estas ideas. No es bueno, lo tendría que hacer yo, ¿no? Pero lo segundo, incluso pedirle que me diga qué tengo que decir, ya evidentemente es entrar en el plano del abuso total de estos motores. Han comenzado a aparecer incluso fenómenos más serios, incluyendo delirios intensos tras haber mantenido interacciones prolongadas y altamente personalizadas con sistemas de conversación basados en IA. Se habla de psicosis asociada al uso de chatbots. Todavía no es absolutamente seguro que la causa total del problema sea el uso de estos chatbots, pero se maneja como hipótesis clínica para explicar la aparición o al menos el agravamiento de ideas delirantes en varios usuarios de estas herramientas. Como en otras psicosis, dice un autor, los pacientes presentan creencias falsas, fijas, pensamiento rígido y en algunos casos deterioro del funcionamiento social. Y añade, lo novedoso es el contexto. Muchos relatan haber pasado semanas o meses conversando de forma casi exclusiva con un chatbot al que atribuyen comprensión profunda, intencionalidad o incluso conciencia. Varias de las personas afectadas ya tenían ciertamente antecedentes psicóticos o por lo menos factores de vulnerabilidad, por ejemplo, depresión, trastornos de ánimo, consumo de psicofármacos, privación severa del sueño, que podría todo esto o algunos de estos factores haber quizá facilitado estos episodios psicóticos. Por eso la pregunta que se hacen los que están estudiando el tema es si la IA actúa como detonante o como amplificador o simplemente como acompañante de este proceso. Nosotros no decimos, no lo podemos decir, no tenemos elementos para hacerlo, que la IA implante una idea delirante, pero sí al menos que el problema es el modo en que interactúa la IA, porque los chatbots aceptan la narrativa del usuario y la desarrollan sin confrontarla, con lo que puede consolidar creencias patológicas en personas susceptibles. Una persona con una idea delirante se la propone la IA y la IA le sigue la corriente, potenciando la idea delirante. A eso se refiere. La persona le cuenta al sistema su realidad delirante, la máquina lo acepta como verdadero y se lo devuelve reforzado. Y así va aumentando el delirio como una bola de nieve hasta que la persona puede entrar en un brote psicótico. Esto ya ha ocurrido, está en estudio para ver realmente qué es lo que aporta la IA, como digo, si la IA en realidad lo detona, si la IA lo amplía o si la IA simplemente se limita a acompañar lo que hubiera ocurrido de otro modo. Pero al menos la relación con la IA es cada vez más frecuente en estos episodios y por lo tanto está preocupando y al menos se lo analiza como posible consecuencia, al menos en personas que sufren ciertos trastornos. Menciono también el riesgo para la integridad académica. Es otro de los problemas que está causando el mal uso de la IA y que está relacionado con el uso indebido de estos mecanismos en la elaboración de trabajos, tareas e incluso hasta tesis de licenciatura o tesis doctorales. Muchos de los elaborados que se presentan en colegios secundarios, institutos terciarios y hasta universidades están realizados en parte
y algunos totalmente por la IA. Esto es simplemente una estafa a la enseñanza y es una especie particular de plagio. Es cierto que hay instituciones que también recurren a programas de IA para analizar y descubrir estos fraudes, pero no siempre se cuentan con estos recursos o contando con ellos se ponen en práctica. Y aunque una institución cuente con el antídoto, esto no quita en nada que la enseñanza académica haya entrado en una seria ruina. Se trata de una falta de ética verdaderamente grave, con efectos devastadores para la educación. La obtención, de hecho, de un título a través de trabajos o tesis realizados de este modo es simplemente una estafa a la enseñanza y luego es una estafa a la sociedad si ese título me permite insertarme dentro de un trabajo, sea el que sea. Más aún, es una autoestafa. El principal damnificado es la misma persona que recurre a esto, porque ha aceptado vivir una ficción. Es un hipócrita que representa ante los demás lo que no es en la realidad. Pasa como uno que sabe, ¿eh? Pero en realidad no sabe, ¿no? Y puede que, y uno que pasa por poder algo que en realidad no puede, alguien que es algo que no es, ¿no? Se estafa, por lo tanto, a sí mismo. Es también una estafa a la institución que lo aprueba, engañada. Estafa, como dije, a la sociedad si con ese título bajo el brazo luego comienza a desempeñar una función o una labor para la cual en realidad está incapacitado. En fin, pobre sociedad la que estaríamos construyendo si esto se difundiese. Y creo que es lo que está sucediendo. En el fondo, la mejor manera de contrarrestar este mal es dar mayor valor a la evaluación oral, de modo tal que el alumno tenga que responder personalmente demostrando cuánto sabe y cómo fundamenta lo que afirma. Es decir, los elaborados pasan a ser muy interesantes, a dejarlos a un costado y a pedirle a la persona ahora que me hable de qué es lo que hizo, cómo lo fundamentó, dónde lo encontró, cómo lo investigó, cómo lo tamizó, cómo lo discernió, etc. Si es capaz de responder todo esto, bueno, entonces evidentemente que la persona sabe. Si no puede, no sabe. Menciono también la falta de formación filosófica sobre qué es la inteligencia. El recurso excesivo a la IA produce esto. O sea, que uno ni siquiera sabe qué cosa es pensar, comprender, deliberar. Como lo hace tampoco, evidentemente, no tiene experiencia auténtica, reflexiva sobre estos procesos mentales. De hecho, muchos de los transhumanistas que se cuentan entre los más entusiastas promotores de la IA, aunque no son todos ellos, ¿no? Sostienen que el pensamiento no es más que un proceso neuroquímico o eléctrico, confundiendo el pensamiento con la materia digital, al punto de suponer que en algún momento se podrá pasar todo nuestro mundo intelectivo y volitivo a un soporte digital, en lo que consistiría para algunos transhumanistas, o por lo menos para algunos poshumanistas, la inmortalidad. Por esto llegan a hablar incluso de máquinas con alma o máquinas espirituales, como reza el título del célebre libro de Ray Kurzweil. Por eso el principal error en torno a la inteligencia artificial es su mismo nombre. La inteligencia artificial no es inteligencia, porque no puede haber una inteligencia que sea artificial. La inteligencia es una facultad espiritual y como tal no puede fabricarse. No existe la posibilidad de que la técnica pueda fabricar una inteligencia como no puede fabricar un alma. Puede emular algunas de las funciones más elementales y secundarias que hace la inteligencia, como clasificar datos, analizarlos, compararlos, asociarlos según criterios estadísticos, pero esto no es intelligere, no es conocer la esencia de las cosas, no es captar la realidad, no es entender la sustancia ni distinguirla de los accidentes, no es comprender la causalidad ni la participación, ni el ser, ni nada. La inteligencia artificial es simplemente una poderosísima máquina de clasificar datos, de asociarlos entre sí y de ofrecerlos de una manera sugestiva. Nada más, con un enorme poder para hacerlo, pero es solamente eso. Finalmente,
¿Cómo integrar bien la IA sin perder seriedad intelectual? Bien. Ya lo dije al principio, la IA, propiamente hablando en sí misma, no es enemiga de nuestra inteligencia. Es una realidad hasta cierto punto, digo hasta cierto punto, indiferente, que podemos usar para el bien o para el mal, y que podemos usar bien o mal. Con esto he visto el objeto moral, hasta cierto punto indiferente, que podemos, el fin, que se puede usar para bien o para mal, y la circunstancia, el modo que se puede usar bien o mal, buenamente o malamente. Fíjense que he dicho en cuanto al objeto moral que es indiferente hasta cierto punto, porque no debemos olvidar nunca que es un fenómeno que produce fascinación sobre nuestra imaginación. Es muy atractivo. Está diseñado para gustar, para divertir, para facilitar, para enganchar al usuario. Esto no es por necesidad intrínseca de la IA, sino por el modo en que están diseñados los algoritmos actualmente en uso. O sea, de hecho es así. Podría ser de otra manera, pero de hecho es así y no hay que olvidarlo. Por tanto, aunque en la teoría podemos decir que es algo indiferente, en cuanto a la realidad moral, su uso siempre conlleva el riesgo del apego, al que me voy a referir sobre todo en la siguiente conferencia. Manteniéndonos entonces solamente ahora en el plano intelectual, debemos reconocer que puede facilitarnos la IA el trabajo intelectual, pero puede también evitarnos el trabajo intelectual. Y de ese modo puede accidentalmente atrofiar nuestros hábitos intelectuales, que son las perfecciones de nuestra inteligencia. Porque nuestros hábitos intelectuales se adquieren con el trabajo cualitativamente intenso de la actividad intelectual, es decir, estudiar, memorizar, traducir, comprender, sintetizar, analizar, etc. Y se mantienen y acrecientan con la repetición de actos cualitativamente intensos, ni siquiera numéricamente. No es por hacer más actos de análisis que yo soy un mejor analista, sino por hacer actos más intensos, más profundos de análisis. Eso significa aumento cualitativo. Disminuyen y se atrofian, en cambio, cuando se dejan de ejercitar o se ponen en práctica solo a través de actos remisos, es decir, tibios, flojos. Si el recurso a la IA toma el lugar del ejercicio de muchos de estos hábitos sencillamente se debilitan y terminan por dormirse, por lo menos, cuando no se extinguen. Los que han aprendido operaciones matemáticas, por ejemplo, durante su educación escolar, y las han reemplazado más tarde por el recurso a una calculadora electrónica, saben de qué estoy hablando, porque es probable que hoy no sepan hacer muchas de aquellas operaciones que hacían cuando estaban en la escuela. El mismo destino espera a los idiomas que ya no se practican, porque recurrimos a un traductor automático, a la capacidad de analizar y sintetizar textos porque los hacemos a través de eso, de una IA que me los resume, a la capacidad de comprenderlos, que ya no lo intentamos porque le pedimos a una IA que me lo explique, etc. Va a pasar lo mismo que con esas operaciones matemáticas que ya no me acuerdo cómo se hacían, porque simplemente lo hago con una calculadora o ahora ni siquiera con eso, con la calculadora que viene incorporada dentro de nuestros teléfonos inteligentes. Y esto, la pérdida de hábitos intelectuales, es quizá el menos problemático de los efectos indeseados de un uso inadecuado de la IA, porque es peor todavía la adquisición de hábitos viciosos, porque también el mal uso de la IA me puede producir esto. Son hábitos viciosos la confusión doctrinal, ¿eh? Los conocimientos falsos, los conocimientos distorsionados, etcétera, que la IA también nos puede producir con esas llamadas alucinaciones. La IA debe ser siempre entonces una herramienta de uso limitado. Si no queremos que nos perjudique, tiene que ser de uso limitado, limitadísimo, porque tiende fácilmente a no ser un complemento de nuestra actividad intelectual como se nos vende, sino más bien un sustituto de nuestra actividad intelectual.
puede fomentar por eso una pereza intelectual que termine por atrofiar nuestra inteligencia. En algunos ambientes incluso ya se usa la expresión, que es un tanto bufa, por cierto, de sedentarismo cognitivo. Bueno, es eso. Tengo la inteligencia, pero la tengo ahí sentada, aburrida, sin hacer nada, y así se nos terminará por atrofiar. Por eso hagamos lo posible por no caer en este problema. Quizá podremos en parte evitarlo usando con mucho criterio este instrumento, pero es probable que también debamos plantearnos la conveniencia de renunciar a su uso toda vez que no se plantee como algo objetivamente necesario. Es decir, evitemos entonces el uso innecesario, el uso superfluo, el uso meramente recreativo cuando del trabajo de nuestra inteligencia esté dependiendo la formación de nuestra personalidad.